Mario tiene 17 años y ama a Jesús sobre todas las cosas. El año pasado inició un estudio bíblico en su escuela y ahora toca la batería en el grupo de alabanza de los jóvenes. Creo que aquí hay varios, ¿verdad?, que tocan un instrumento en la alabanza, y está Samuel, en el piano. Aquí mi buena Alexis, en algún momento tocaste el bajo, si no me recuerdo, ¿verdad? Aquí en la iglesia. ¿Quién más? Araceli, sí es cierto. Ya nada más falta que saque su disco aquí profesional en la iglesia, toca el piano. Bueno, yo he tocado un poquito el teclado, sobre todo canto a veces, ¿verdad? No se me da mucho, de repente se me escapa por ahí un gallo, pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Aquí está Martín, que miren, se está agasajando con la pizza. No es cierto, Martín. Y el buen David, alias el Borrego, muy querido, que también, ¿verdad?, le das a la guitarra, ¿verdad?, y al bajo, Borrego. Mario tiene 17 años, ama a Jesús sobre todas las cosas, y el año pasado inició un estudio bíblico en su escuela y ahora toca la batería en el grupo de alabanza de los jóvenes. Pero últimamente ha empezado a tener dudas. Cuando se convirtió, estaba seguro de que el evangelio lo transformaría, pero Mario sigue viendo mucho pecado en su vida y no piensa que un verdadero cristiano pueda tener tantas luchas. Piensa, y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, quizá no soy salvo después de todo. O sea, él ama a Jesús sobre todas las cosas. Es más, él tiene un estudio en su escuela que da acerca de la palabra de Dios. Él toca un instrumento en la iglesia, pero él sigue viendo mucho pecado en su vida. Sigue viendo el pecado en su vida. Y dice, bueno, tal vez no soy un verdadero cristiano. Tenemos un ejemplo más. Romina, ya no hay ninguna Romina aquí, ¿verdad? Me aseguré de no usar nombres para que no se sintieran tan identificados. Romina ya tiene todo planeado para esta noche. Ella y su mejor amigo usarán el carro de sus padres, claro, con su permiso. Irán a cenar pizza, como hoy vamos a cenar pizza, e irán a ver la película que tiene mucho tiempo queriendo ver. Pero hoy, mientras estaba en la iglesia, su mamá le informó que los planes habían cambiado. El pastor de la iglesia le solicitó su apoyo, ya que una pareja misionera llegaría de otro país y necesitaban alojamiento. La mamá de Romina, ¿qué creen? Quiere que ella se quede la noche con ellos para servir a los misioneros. O sea, ya no tiene el permiso de ir con sus amigos. Romina se siente por un momento golpeada por la frustración. Ella explota contra su mamá. ¿Cuántos de aquí han explotado contra su mamá o contra su papá? Antes de darse la vuelta y salir corriendo, una pareja detrás de ellos se ríe un poco y dice a la madre de Romina, así son los adolescentes, ¿qué les vamos a hacer? Perdón, tengo un ejemplo más. El papá de Bianca sirve en la iglesia y ella ama a Dios, del cual su padre predica tanto como ella lo hace. Pero hace 2 meses una amiga de la escuela le mostró unas fotos inapropiadas en su teléfono. En claras palabras, pornografía. A Bianca le gustó lo que vio, pero trató de reprimir sus sentimientos y no dijo nada a sus padres. Solo los hombres luchan con la pornografía, ¿no?, preguntó ella. Tampoco dijo nada a sus padres cuando ella misma empezó a buscar de esas fotos tiempo después. Ahora está paralizada por la vergüenza, pero está segura de que sus padres jamás lo entenderían. Siéntanse con la libertad de empezar a comer, si gustan. Podríamos dar más ejemplos como estos, son ejemplos diversos, pero tienen algo en común: la lucha contra el pecado. Y si somos sinceros, el pecado es una realidad que nos acontece a todos. Levante la mano quien ha pecado en su vida. Pero lo que sí hemos de tener en claro es que el evangelio transforma la manera en la que nos relacionamos con el pecado. O sea, de que todos somos pecadores es una realidad. Todos somos pecadores. Pero cuando el evangelio viene a transformar nuestra vida, algo debe quedar en claro: que el evangelio transforma la manera en la que nos relacionamos con ello. Nuestra vida es transformada, caminamos por una nueva dirección, nuevos deseos surgen, nuevas maneras de ver las cosas, incluyendo la manera en la que vemos el pecado. Ya no amamos el pecado, sino luchamos contra él. Les voy a hacer
Ya les he preguntado esto en algunas ocasiones, pero me gustaría que volvieran a reflexionar en ello. Porque la realidad es que en nuestra familia, en nuestra escuela, en el trabajo, bueno, en los diferentes círculos sociales donde nos envolvemos, nos conocen por ciertas características, ¿no? ¿Por qué te conocen en la escuela, Megan? ¿Por ser la niña más inteligente? ¿Por ser la niña más simpática, más sonriente? ¿Por qué te conocen en la escuela? ¿La más matada? ¿O cómo? La que más participa. Ok, muy bien. ¿Por qué te conocen en el trabajo, Genoveva? La más puntual, a lo mejor. ¿Qué? Sí, puede ser la más entregada, la más servicial. ¿La más qué? La más impuntual. Bueno, échense borras ustedes mismos. Sí era para mi esposa, ¿verdad? Muchas gracias, Laura. Ah, gracias, gracias. ¿Por qué te conocen en la escuela, Joana? Ah, sí debes saber, ¿cómo no? Hasta un apodo has de tener. Todos tenemos apodos en la escuela. ¿No? ¿Y tú, Eli? Elizabeth Mañón, por llegar tarde, ser impuntual. Bueno, en los diferentes círculos sociales que nos desenvolvemos, la realidad es que nos conocen por ciertas cosas. La verdad es que la mayoría de ellas son buenas, o por lo menos eso es lo que la gente nos hace saber de nosotros. A lo mejor sí le caemos gordo a un compañero, a un familiar, a algún compañero, no solamente del trabajo, sino de la escuela, pero la realidad es que lo que la gente expresa de nosotros y lo que nosotros tratamos de rescatar de nuestra persona son las cosas buenas, ¿no? Tal vez a mí me gusta que mi familia siempre piense que yo soy el hijo más obediente. O en la iglesia me gusta que vean los demás que soy el más esforzado. O tal vez en la escuela que soy el que participo más. O sea, la verdad es que todos, la mayoría, buscamos que la gente piense bien de nosotros. Pero si realmente mostráramos lo que hay dentro de nosotros, la realidad es que la gente no tendría muy buenas expectativas de cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, Leslie, ¿tienes novio? ¿No tienes novio? ¿Tienes, cómo les llaman a los que quieren con una persona? Pretendientes, gracias. ¿Tienes pretendientes? Ay, ¿cómo no vas a saber? O sea, si es sí, no hay problema. Sí, sí tienes pretendientes. Siempre tratas, porque así nos pasa a todos, de dar la mejor cara a tus pretendientes, ¿no? O sea, de mostrarte como una chica que se da a respetar, como una chica honrada, etcétera, etcétera. Pero si todos y cada uno de los que estamos aquí somos sinceros y nos mostráramos por completo, la realidad sería otra. Porque ¿qué pasaría si yo pusiera un chip esta noche en su mente, en su cerebro? Y ese chip grabara todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes piensan, lo que opinan de otras personas, lo que opinan de ciertos temas, lo que les gusta, lo que desean, lo que anhelan, lo que aman, bueno, todas sus intenciones aún detrás de las obras que han hecho, lo grabara. Pum, pum, lo grabara. Y en un mes, toda esa grabación, yo la retirara de su mente ese chip y lo proyectara. Aquí, por ejemplo, ahí está el proyector y hay bastantes sillas. E invitar a sus familiares, a sus amigos y a sus conocidos a que vieran todo lo que ustedes vieron, todo lo que ustedes hicieron, todo lo que ustedes gustaron, todo lo que ustedes pensaron durante ese mes. ¿Cómo se sentirían? ¿Orgullosos o avergonzados? Sinceramente. A ver, por ahí se escucha algo. ¿Hay alguien de aquí que se sienta orgulloso? ¿Se sentiría orgulloso? O sea, si lo hay, no hay problema. Solamente díganlo. No, la realidad, Michelle, ¿te sentirías orgullosa? Ok, yo te hago ciertas preguntas. Está bien que hayas respondido. Es bueno ser honesta. ¿Alguna vez has mentido? ¿Cómo llamas a una persona que miente? ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo, aunque sean los 2 pesos del cambio de las tortillas, el juguete de Gerson que no era tuyo, bueno, cualquier otra cosa?
Segura, 100%. ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? ¿Cuántas veces más o menos? Ah, ok, pero has desobedecido a tus padres. ¿Alguna vez, alguna vez has no venido, vamos, no has venido a la iglesia en el día domingo, que es el día del Señor? ¿Cuántas veces? No, no dije en este mes, en toda tu vida. Vamos 3 de 10 mandamientos, ¿estás de acuerdo? El mandamiento de guardar un día de reposo, el mandamiento de honrar a los padres, el mandamiento de no mentir. Y por tu propia boca confesaste ser mentirosa, no honrar el día del Señor y no honrar a tus padres. ¿Sabías que la ley dictamina que si alguien no obedece a sus padres es digno de ser apedreado y muerto? Bueno, vamos 3 de 10 mandamientos y no sé si sabías que la Biblia tiene cerca de 700 mandamientos. ¿Realmente crees que si te compararas con Dios, con su ley y su santidad, dónde quedarías? Porque a lo mejor a veces nos sentimos orgullosos porque nos comparamos con otras personas. Y sí, somos menos malos que otras personas. No, el Chapo Guzmán, no, ese brother sí que se vaya al infierno, ¿no? No, los que hicieron el juego del calamar, no, pecadores, ¿no? Pero no nos comparemos con otras personas porque Dios no nos va a comparar con otras personas. Dios nos va a comparar, ¿saben con quién? Con Él mismo. Porque la ley es una extensión del carácter de Dios, es el reflejo de quién es Dios, de las demandas justas, santas y piadosas de quién es Dios. Entonces, la realidad que nos acontece aquí es que todos somos pecadores, todos hemos pecado. Pero el Evangelio viene a transformar la manera en la que nosotros nos relacionamos con el pecado. Porque cuando una persona es salvada por gracia mediante la fe en Cristo, sigue pecando, sí, sigue siendo pecador, pero ya no ama el pecado, ya no se deleita en el pecado. Hay una frase que suena bastante fuerte, pero creo que narra muy bien lo que quiere decir la palabra de Dios en este tema. Y es, tanto puercos como ovejas pueden caer en el lodo, ¿están de acuerdo? Pero solo los puercos se revuelcan en él. ¿Suena fuerte? Sí, sí suena fuerte. Pero es una realidad. Todos seguimos pecando, todos somos pecadores, pero hay gente que se deleita en el pecado. Y eso acontece debido a que el Evangelio no ha venido a transformar sus vidas. Porque las personas que han sido transformadas por el Evangelio tienen una lucha contra el pecado, ya no una relación con el pecado, ya no una relación de amor, de gozo, ya no, no más. Ahora es una lucha contra el pecado. Ahora, importante. Desde que comenzamos esta serie, nosotros hemos estado contemplando cómo el Evangelio transforma nuestra juventud y cómo el Evangelio lo transforma todo. Pero el punto de ver todo eso, jóvenes, es que podamos examinar si el Evangelio ha transformado nuestra juventud, si el Evangelio lo ha transformado todo en nuestra vida. Porque si no, entonces tenemos un grave problema. Ahora, para terminar, ¿de dónde surge el poder para luchar y para terminar contra el pecado? Lo primero que debes saber es que a través de la gracia en Cristo Jesús somos salvados del pecado. Todas las religiones del mundo dicen, todas las religiones creadas por el hombre dicen, haz esto, más esto, y entonces vas a ganar el cielo, vas a ganar la salvación y vas a ser una mejor persona. Pero la Biblia lo que te dice es, no puedes, porque eres mentiroso, porque eres ladrón, tal vez, porque eres adúltero, porque eres fornicario. Puede que no seas fornicario, pero puede que seas un mentiroso. Puede que no seas mentiroso, pero eres un ladrón, deshonras a tus padres, desobedeces a las autoridades civiles, ves pornografía, etcétera, etcétera. Pero
la Biblia no solamente te deja en eso, no puedes. La Biblia te da un camino de salvación, te enseña un camino de salvación. Y es decirte, tú no puedes, pero Cristo sí pudo. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y sufrió la muerte que tú y yo merecemos morir a causa de la vida de pecado que hemos llevado hasta el día de hoy. Y la buena noticia de eso también incluye que no solamente somos salvados del infierno futuro, sino también del pecado en el presente. Somos salvados para ser ¿qué? Santos. La Biblia dice que hemos sido justificados mediante la fe, los que hemos creído en Cristo. ¿Cuántos de aquí han creído en Cristo? ¿Cómo lo comprueban? Porque la Biblia dice, hemos sido justificados pues por la fe. Y sí, ciertamente, cuando Dios nos ve ahora, Dios ve a su Hijo a través de nosotros. O sea, Dios nos ve justos. Somos hechos santos, somos hechos perfectos por la obra de Cristo. Por eso si hoy morimos en la fe en Cristo, vamos al cielo. No por nuestras obras, no porque tenemos nuestra esperanza en que si hasta hoy hemos sido buenas personas, porque recuérdenlo, somos pecadores. Pero en Cristo hay salvación. En Cristo hay justificación. Y cuando nos presentemos delante de Dios, no le vamos a presentar la lista de nuestra vida. ¡Ah, hice todo esto, Señor! No, porque somos pecadores. Y la Biblia dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Delante de la perfección de Dios. Piensen eso en un momento. Comparado con Dios, ¿quién eres? Pero tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Y entonces dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no hay condenación, tampoco hay ¿qué? Culpa. Somos libres. ¿Se acuerdan de los ejemplos que les daba al principio? Había un joven ahí que ama a Dios con todo su corazón. Ama a Dios. Vamos. Es una analogía decir con todo el corazón, porque la realidad es que solamente Cristo ama a Dios con todo el corazón. Pero hay un deseo genuino de amar cada día más a Dios, de servir más a Dios, pero él ve la realidad de su pecado y algunos de nosotros nos hemos sentido así. Pero debemos recordar lo que la palabra de Dios enseña, que hemos sido declarados ¿qué? Justos delante de Dios. Y ya no puede haber condenación de nuestro corazón hacia nosotros, ni permitir que Satanás condene nuestra vida, porque delante de Dios somos justos. Y Romanos capítulo 8 es claro, ¿quién pues acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Si Dios es el que nos ha declarado justos, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Se acuerdan? Es cuando viene ese versículo famoso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante entender que hemos sido declarados justos y que hemos sido salvados, número 2, para ser santos. Para ser santos. Sí, hemos sido justificados, seguimos batallando contra el pecado. Por eso la verdad de que la santificación acompaña a la salvación es una verdad tan alentadora. Saber que el Espíritu de Dios, que es un Espíritu santo, mora en nuestra vida. Y que Él va a ser quien nos va a ayudar y nos va a dar el poder de luchar contra el pecado y cada día terminar con una victoria que solamente refleja la más grande de las victorias, el día en que seamos glorificados, es decir, el día en que este cuerpo sea transformado. Por eso cuando un cristiano muere no es motivo de tristeza, o sea, sí, hay dolor porque jamás volveremos a ver a esa persona físicamente y eternamente, pero hay una esperanza eterna que la volveremos a ver en gloria y que esa persona ha culminado la carrera, la lucha contra el pecado. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Saber que el Espíritu de Dios mora hoy en mi vida y que Él va a hacer que me dé la victoria tras victoria es una esperanza alentadora. Ahora, ciertamente en la salvación nosotros no hacemos nada, o sea, solamente por la gracia de Dios y aún la fe es un regalo de Dios. Pero en la santificación la Biblia sí dice que no, es nuestra responsabilidad, o sea, es tarea de nosotros y tarea de Dios. ¿Se acuerdan cuando Filipenses capítulo 2 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor? Está diciendo en otras palabras, ocúpense de vivir de tal manera que concuerde a su salvación.
Ocúpense. Y dice, porque Dios es el que produce en vosotros el qué, el querer como Él hacer. O sea, están las dos verdades. Dios es quien va a producir en ti el querer y el hacer, pero tú ocúpate de ser santo. ¿Cómo hacemos esto? A través de 5 cosas. Aliméntate de la palabra de Dios. 2, odia el pecado. 3, arrepiéntete mucho. 4, sé humilde. 5, rinde cuentas a personas que te aman. Solamente déjenme tocar brevemente estos puntos. 1, aliméntate de la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Juan 17:17, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hace rato todos levantamos la mano cuando dijimos somos pecadores. Ahora levanten la mano sin voltear a ver los demás y solamente viéndose a ustedes mismos. ¿Quién está leyendo diariamente la palabra de Dios? Muy pocas manos levantadas. Ahí está el medio, jóvenes. La promesa es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero recuérdenlo, es también nuestra ¿qué? Nuestra tarea. John Owen, un famoso predicador y puritano, decía, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Porque el pecado, ¿saben cómo es? No es la única analogía, pero es una gran verdad. Es como una bola de nieve. Una pequeña mentira puede ir arrastrando muchas otras cosas hasta terminar en una gran tragedia. ¿No es así? Un mal deseo no coordinado, no direccionado correctamente a vencerlo, a no darle paso, puede terminar en una fornicación. Y no solo el punto no es la fornicación, ustedes saben que hay muchas otras cosas detrás de eso, tal vez una enfermedad, no se diga el SIDA. Y conocemos a personas, yo conozco a personas que han estado aquí y que han muerto de SIDA, porque no escucharon el llamado de la palabra de Dios. O tal vez un embarazo no deseado. Y deja tú el embarazo no deseado, porque ciertamente un bebé siempre es una bendición de parte de Dios, pero yo he conocido a gente que aborta y jamás puede volverse a embarazar. O sea, imagínense todo lo que puede llegar a desencadenar y ninguna es peor que otra. Tenemos que matar el pecado antes que el pecado nos mate a nosotros. Y recuérdenlo, hemos sido salvados por la gracia de Dios. O sea, si no estamos luchando contra el pecado, váyanse desde el principio, hay algo mal. A lo mejor no han creído en el nombre de Jesucristo. No han creído en el Señor para salvación y el Evangelio no ha transformado su vida y por lo tanto no ha transformado su relación con el pecado. Pero nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante la fe, hoy tenemos el medio de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es el espejo donde nos reflejamos y decimos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, guíame en tu palabra. ¿Se acuerdan? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También es el medio por el cual somos reconfortados para saber que no estamos solos. Y déjenme decirles algo, el amor por la palabra de Dios no va a venir por varita mágica, ¿eh? Ya mañana van a ser grandes lectores de la Escritura. No. Diariamente, acérquense con humildad a la palabra de Dios. Díganle a Dios, no puedo, no quiero, no tengo ganas, Señor, pero ten misericordia de mí, ayúdame. No estamos solos. Número 2, odia el pecado. No minimices tu pecado. No hay mentiras pequeñas ni mentiras grandes. El pecado es pecado. Y recuérdalo, sí, a lo mejor somos mejores que el Chapo. A lo mejor somos mejores que Adolfo Hitler, pero no mejores que Dios. Y es ante un Dios santo que nos vamos a enfrentar un día en el juicio. Recordemos que el pecado lleva a las personas a la destrucción. Jóvenes, lo hemos visto en nuestra propia familia. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado palabras y no solamente escuchado, vivido palabras como divorcio, palabras como violencia intrafamiliar, palabras como aborto, palabras como relaciones tóxicas que nos reímos de ello, ¿no? Pero son una realidad. Palabras como muerte, palabras como enfermedad. O sea, el pecado, jóvenes, no trae nada bueno. Debemos odiar el pecado. Solo el Evangelio nos da el poder. Número 3, arrepiéntete mucho. El arrepentimiento, chavos, no es el inicio de la vida cristiana solamente. El arrepentimiento es la vida cristiana. No hay diferencias aquí entre nosotros. No hay.
Porque para Dios no eres diferente si eres hombre o eres mujer. Acuérdate lo que dice Gálatas. No es diferente tu clase social, tu estatus social, tu dinero. Eso no hace diferencia. La única diferencia que hace entre nosotros, ¿saben cuál es? Aquellos que se humillan delante de Dios y le dicen, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. Esa es la única diferencia. Y no nos hace mejor que los otros, porque nosotros estamos reconociendo que a lo mejor somos peores que ellos y que necesitamos de la gracia de Dios. Número 4, esto es bien importante. Ahorita aguantamos las otras pizzas si quieren, ahorita le vamos a dar más. Espérenme tantito, déjenme las mías. Rindan cuentas a personas que les aman, a sus padres. Pidan ayuda. Sus padres los aman. Ahora, yo sé que hay casos difíciles, ¿no? Bueno, pero yo se los he dicho, no están solos. Tienen a sus pastores, tienen a sus maestros, tienen a sus amigos, tienen a sus compañeros, tienen a sus hermanos en Cristo. Y debemos acercarnos a ellos y decirles, ¿sabes qué, amigo? Estoy luchando contra esto, ayúdame, ora por mí, dame un consejo. Más, diariamente, hazme el favor de preguntarme cómo estoy. ¿Da vergüenza hacerlo? Sí, pero también trae libertad. Y créanme, mucha libertad. Porque cuando nosotros nos reservamos a nuestra vida privada y nuestra propia vida, entonces, un día, eso va a ser tan grande, eso escondido va a ser tan grande. Pásenle, muchachas, bienvenidas. Si pueden recorrerse para que dejen los tres, por favor, las tres sillas. Y si no, Sammy, si puedes agregar una silla más. Bienvenidos, bienvenidos, pásenle. Si escondemos y guardamos nuestro pecado, un día eso va a salir a flote, créanme, un día va a salir a flote. Y va a traer mucho dolor y va a traer consecuencias. Y por último, sé humilde. Reconoce que el orgullo es la raíz de todo pecado y que por lo tanto necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que nosotros somos así, mírenme. Y Dios es incomparablemente grande. Ser humilde es reconocer nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Y la humildad no solamente es pensar de cierta manera, sino vivir de esa manera. Reconocer que no puedes por ti mismo. Reconocer es más que realmente estás mal. Que hay cosas que te gustan, cosas que te llaman la atención, cosas que no solamente ya piensas y no haces, que no traen nada bueno ni a ti ni a los que te rodean. Es más, que estás dañando a personas, que estás haciendo un mal. Que por encima de tus deseos, de tus pasiones, está el bien de los demás y la gloria de Dios. Es poner a Dios en foco de atención y no a nosotros mismos. Y la humildad, cuando seamos humildes, eso va a impactar todo lo que hagamos, todo lo que pensemos. Por ejemplo, gratitud cuando las situaciones parezcan no ameritarlo. Palabras amables cuando somos agredidos. Perdón cuando somos lastimados. Paz en medio de la tormenta. Ser fieles en la tentación. Oración sabiendo que nuestra fuerza proviene de Dios. Búsqueda de la palabra, pues no nos creemos sabios. Para concluir, entonces, el Evangelio transforma nuestra vida, pero a veces la realidad parece ser otra, ¿verdad? Cuando vemos nuestra vida. Pero hay una promesa, jóvenes, que Cristo triunfó sobre la muerte y sobre el pecado, y por lo tanto nosotros también podemos triunfar sobre la muerte y sobre el pecado. No en nuestras propias fuerzas, a través del poder de Dios. Debemos confiar que no estamos solos. Como les decía, nos tenemos unos a otros. Y sobre todo, tenemos ¿a quién? A Dios, a Cristo. Mario, Romina y Bianca, los tres ejemplos del principio, pueden descansar en las promesas de Dios y tú y yo también podemos hacerlo. El Espíritu Santo habita en nosotros, en aquellos que hemos creído. Él nos ha dado su palabra, nos ha hecho pertenecer a su iglesia, tenemos sus promesas y podemos confiar en que éstas se cumplirán.
Déjenme leerles Juan 6, 35 y 37 y termino. Juan 6, 35 y 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, escucha bien, no le echo fuera. No seremos rechazados. Tal y como estás, puedes venir a Dios. Porque si nos ponemos aquí a hablar todos de nuestro lado oscuro, todos saldríamos avergonzados. Todos aquí hemos pensado cosas, hemos anhelado cosas, hemos deseado cosas, hemos hecho cosas que nos avergüenzan. Pero déjenme decirles algo, aunque todo el mundo no las conozca, Dios las conoce. Y tenemos dos opciones, que Él las juzgue o que Él las perdone. Y no solamente que Él las perdone para borrarlas, sino también para transformar nuestra vida, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras pasiones, nuestras acciones. De verdad. Examinemos un momento nuestra vida. Examinemos un momento nuestro corazón. Piensen en eso que les dije, en el chip ingresado en su mente que grabe todo lo que hacen, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos. Es más, algunos de aquí tienen relaciones, ¿no? O sea, tienen a su novia o a su novio. Y les aseguro que si nos diéramos, en el caso de mi esposa, ¿no? Nos diéramos a conocer tal y como somos, estaríamos muy avergonzados hasta con nuestra pareja. Muy, pero muy avergonzados. O con nuestros padres. Pero recuérdenlo, Dios lo conoce. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y dice la palabra de Dios que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Juan capítulo 3. Ahora, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras como eran malas. Hoy debemos acercarnos a la luz del Evangelio para que transforme la manera en la que nos relacionamos con el pecado. Aquí no estamos hablando de que, aquí todos somos santitos y nada me falta mi aureola. No, todos somos igual de pecadores. O bueno, a lo mejor alguien aquí dice, no, yo soy el Papa Benedicto XVI en persona, ¿no? O soy San Pablo, ¿no? No, todos somos pecadores. La diferencia es quién tiene a Cristo. ¿Quién tiene a Cristo? ¿Quién está luchando contra el pecado? A través del poder del Espíritu de Dios. Hagamos una oración y ahora sí podemos comer sin que se nos atore el pedazo de pizza y pasar un rato juntos. Me gustaría que siguiéramos platicando con respecto a este tema y a la vez dándole gracias a Dios. Señor y Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes que están aquí, Señor, aún por estos alimentos que tú nos has provisto en tu gracia. Señor, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestra debilidad, porque aún, Señor, aquellos, Señor, que tienen un corazón incrédulo, Señor, eso no es otra cosa más que una muestra más de la necesidad que tienen de tu poder para transformar y cambiar sus corazones, Señor. Ayúdanos a entender que no podemos en nuestras propias fuerzas tener una victoria sobre el pecado, Señor. Pero, Señor, hay una esperanza que a través de ti realmente, Señor, se pueden vivir vidas santas y vidas agradables a ti, Señor, porque no estamos solos. Te tenemos a ti, tenemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo y los medios que tú has provisto, Señor, para ser santificados, Señor. Todo por tu gracia, en tu amor, porque no lo merecemos, Señor. Pero tú has provisto el camino de salvación que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén.